Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Buenos días. Proverbios capítulo 28, por favor. Capítulo 28 y capítulo 29 de Proverbios son dos capítulos especiales porque usted va a observar que casi todos los versículos de estos dos capítulos se caracterizan porque la primera línea de cada versículo tiene una idea y la siguiente línea, la segunda línea de pensamiento es totalmente contraria o está contrastando la idea de la primera línea. Eso se repite casi de manera constante en los dos capítulos de Proverbios 28 y 29. Es importante darse cuenta que estos capítulos llegan a repetir la palabra ley mucho más que todo el libro de Proverbios en conjunto. Así es que eso es significativo porque nos muestra la idea, el énfasis que el escritor quiere dar. En Proverbios 28 se enfatiza el concepto de que los valores que una persona llega a poseer van a afectar su manera de vivir. Cada uno de nosotros, aún gente antisocial, gente delincuente que está en contra de la sociedad, toda persona de alguna manera tenemos valores que se han llegado a establecer en la vida por la enseñanza de la familia, por crecer en un hogar. Cada uno de nosotros tenemos diferentes valores morales. Los valores cristianos, los valores de la palabra de Dios, van a tener un efecto importante, trascendental en verdad, en la vida de una persona. Proverbios 28, la primera parte que vamos a estudiar hoy, nos va a hablar de tres áreas en las que esos valores cristianos van a afectar positivamente nuestra vida. Empezando en el versículo 1, el texto dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Usted va a ver en cada uno de estos versículos de Proverbios 28 y 29 que el énfasis está no en el comportamiento, primariamente hablando, sino está en el valor moral que la persona tiene. Un impío está desconectado de los valores cristianos. Un justo está conectado, está viviendo con los valores cristianos, los valores bíblicos. Y su vida va a ser distinta. De hecho, usted ve que en el versículo hay un contraste tremendo. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Una persona que vive sin los valores cristianos tendrá una vida insegura, intranquila y hasta paranoica. La conciencia culpable, el no estar bien con Dios, el vivir de manera alejada de Dios se va a notar en esa paz interior que en el caso de el impío no la tiene. El justo está confiado como un león. Aún en los momentos difíciles de la vida, un creyente que está viviendo bajo los valores espirituales va a llegar a tener paz y gozo, tranquilidad, confianza en el Señor, aun cuando externamente su mundo no esté bien. El versículo 17 nos dice: el hombre cargado de sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Interesante el énfasis aquí. Un impío generalmente endurece su corazón al punto de que el pecado que puede llegar a afectarle, le afecta cada vez menos. Aquí se ve un hombre apartado del Señor y que llega a matar a otro. Y ese pecado, observe lo que produce: huirá hasta el sepulcro. Es decir, llegará a morirse porque quitó la vida a alguien.
pero la parte interna huirá. Llegará a estar intranquilo. Cuando Adán y Eva pecaron, la respuesta de ellos ante ese pecado fue huir, esconderse, porque el pecado, porque el apartarse de valores cristianos llega a robar la paz, la tranquilidad en la vida de una persona. El verso 18 dice: el que en integridad camina será salvo, mas el que de perversos caminos caerá en alguno. La palabra salvación, como ocurre aquí en este pasaje, no se está usando para referirse a ese momento específico en la vida de una persona donde arregla su vida con Dios, entrega su vida al Señor, recibe a Cristo y desde ese momento es un hijo de Dios. La palabra salvación está hablando de diferentes peligros que existen en la vida y cómo Dios puede proteger a aquel que vive en integridad. En contraste, el perverso irá por caminos que le conducirán al mal. Esto no significa que la persona que vive en integridad nunca tenga que enfrentar una situación difícil, una situación complicada. Pero aún ahí, en el momento del dolor, la persona podrá experimentar la paz, el gozo y un corazón confiado en su Señor, porque Él está en control y Él está protegiendo la vida. El que camina en integridad será salvo. Hermano, ¿tienes paz interior? Con todo lo difícil que es la vida en este planeta, con todos los problemas y dificultades que día a día tenemos que enfrentar, cosas pequeñas y a veces cosas grandes, ¿tienes paz interior? Aun cuando no entiendes lo que pasa, ¿tienes paz? ¿Tienes tranquilidad? ¿Te has vuelto paranoico, asustado, temeroso? ¿O tú y yo podemos observar paz en nuestra vida? Si necesitas paz en tu vida, si necesitas transformar una conciencia culpable y dar paso al gozo, a la paz, a la tranquilidad que Dios puede producir en la vida, ese es un resultado de integrar los valores cristianos a la vida diaria. Porque es el justo, el que llega a estar confiado como un león. No la persona perfecta, no la que no se equivoca, no la que ya no tiene problemas con el pecado, pero que ha llegado a ser una persona que está conectada con las cosas del Señor. Porque el impío, el apartado del Señor, huye sin que nadie lo persiga. Tenemos algunos versículos en el Antiguo Testamento que nos hablan de este tema y lo puedes ver en la pantalla. Ahí en Levítico 26 dice: pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Está hablando Dios: pondré mi rostro contra vosotros. Y sabes, cuando una persona llega a tomar la decisión de apartarse de Dios, observas el texto: y huiréis sin que haya quien os persiga. Cuando la relación con Dios está mal, la paz en la vida de una persona está ausente. Es una persona intranquila. Es una persona hasta paranoica porque huye sin que nadie le esté persiguiendo. Observa otro pasaje, el mismo concepto. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serán vejados por todos los reinos de la tierra.
Jehová te entregará. Gente, el pueblo de Israel que había decidido apartarse de Dios. La consecuencia de apartarse del Señor será que ellos huirán. Estarán intranquilos, temerosos, con miedo. Observa el otro lado de la moneda. Deuteronomio 32. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos a hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Era absurdo pensar que un solo soldado podría hacer huir a 1000 o 2 soldados harían huir a 10,000. Pero cuando la vida espiritual está bien, cuando estoy viviendo de acuerdo a los valores cristianos, en la vida interior, la cosa es distinta. Y aun cuando puedo tener una situación difícil donde 1000 o 10,000 quieren atacarme, ¿observas? Su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Hay una gran diferencia cuando un creyente vive bajo los valores cristianos. Hay una gran diferencia porque aun cuando pueden estar presentes problemas, dificultades y cosas difíciles, la verdad es que la paz interior, la confianza interna, el gozo que produce el Espíritu Santo en esa persona estarán presentes. Y uno sabrá que Dios está en control. Una segunda área donde podemos experimentar una diferencia en el momento en que nosotros llegamos a vivir bajo los valores cristianos. Tiene que ver con la estabilidad política. El versículo 12 dice: cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Una referencia en este versículo acerca de una autoridad impía. Esto puede ser un presidente, un gobernante, un jefe, un padre de familia que tiene autoridad sobre su esposa y sus hijos, un pastor en una iglesia. ¿Observas? Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Mas cuando se levantan, cuando tienen una promoción, los impíos, cuando hay malos gobernantes, el efecto negativo lo cosecharán las personas que están bajo la autoridad de ellos. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Hermano, nosotros tenemos que aprender a escoger bien a nuestros gobernantes. Debemos poner como primer casillero a la hora de escoger, debemos poner las cosas espirituales, los valores que esas personas tienen. Es importante la habilidad y la destreza de conceptos y de la experticia en torno a el manejo económico de un gobernante, por supuesto que sí. Pero más importante que eso tiene que ver con la parte espiritual. Observa versículo 15, por favor. Dice: león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Otra vez tiene que ver con el valor, los valores espirituales. El impío. Es normal para una persona así que vive alejada del Señor que sea como un león rugiente, como un oso hambriento que va a dañar a la gente. Así es que si tienes un gobernante así, si tienes un jefe así, si tienes un pastor así, si tienes un esposo así, se notará la ausencia de valores morales. Verso 16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. ¿Observas cómo
A lo largo de cada versículo, Proverbios 28 pone un énfasis en el valor espiritual. Falto de entendimiento. Habla no de una capacidad intelectual, habla de una ausencia de sabiduría de Dios en la vida de este príncipe. Y por eso será un gobernante inadecuado. Versículo 28. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos, se multiplican. Cuando los impíos son levantados, cuando a alguien con esos valores distintos a los valores espirituales llega a ser levantado, llega a ser promovido, el pueblo pagará los platos rotos, porque es lo espiritual lo que llega a ser determinante en una autoridad, sea esta un presidente, un pastor, un esposo o un jefe. Generalmente, nosotros como seres humanos enfatizamos el lado equivocado de nuestros gobernantes. Pero la verdad es que para ser justos, debemos darnos cuenta que el problema no solo está en el mal gobernante, el problema está también en los malos ciudadanos. Y por eso el versículo 2 nos dice: por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Observas que es la rebelión de la tierra lo que hace que sus príncipes, los líderes del pueblo, no tengan estabilidad y tenga que a cada rato subir al gobierno un nuevo dirigente, un nuevo gobernante. El problema no empieza en el gobernante en este versículo. Nos está dando la otra cara de la moneda. El problema empieza en el pecado, en la rebelión de la tierra, en nosotros los ciudadanos, cuando nosotros no hacemos lo que deberíamos hacer. Entonces, habrá problemas. En la nación de Israel, la gente que estaba escuchando esto podía ver de manera descriptiva que esto era real. Una sola dinastía, un solo rey en el reino del sur llegó a durar, una sola dinastía, el rey y su familia gobernando 350 años. En el reino del norte, gente que estaba muy mal con Dios, en 200 años, 9 dinastías se levantaron. El pecado de los ciudadanos tenía un efecto en la inestabilidad de estos reinos, de estos gobiernos. Así es que antes de darle duro a nuestros gobernantes, y ellos tienen parte de responsabilidad, debemos ver lo que nosotros hacemos como ciudadanos. Cuando nosotros llegamos impuntuales a nuestro trabajo, nosotros estamos dañando nuestra empresa y nuestro país. Cuando nosotros no trabajamos con diligencia, con esfuerzo, como deberíamos hacerlo, dañamos nuestra empresa, dañamos a nuestro país. Cuando nosotros no actuamos de manera responsable a la hora de trabajar, nosotros somos los culpables de que nuestro país esté como esté. Así es que tú y yo tenemos un grado de responsabilidad junto a nuestros gobernantes de que nuestro lindo Ecuador sea lo que es. ¿Observaste? Mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. ¿Cuánta diferencia puede hacer un gobernante entendido y sabio? Da estabilidad al pueblo. ¿Cuánta diferencia tú y yo como ciudadanos podemos llegar a dar cuando
cuando somos entendidos y sabios y cumplimos la labor que nos toca en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestro colegio. Cuando nos creemos sabidos y es fácil, copiamos el examen y hacemos así, sacamos una buena nota y creemos que es algo positivo, nos dañamos a nuestro país cada vez que somos deshonestos. Nosotros, hermanos, somos responsables del país que tenemos. Así es que no deberíamos solo echar piedras al gobierno. Es parte nuestra también. ¿Quieres que tu país sea diferente? Sé el mejor estudiante que te es posible. Sé el mejor empleado. Seamos los mejores esposos, las mejores esposas, los mejores hijos. En el lugar donde nosotros nos desenvolvamos, seamos personas entendidas y sabias, porque un resultado de vivir bajo esos valores cristianos es que damos estabilidad a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestro trabajo, a nuestro país. Necesitamos vivir bajo valores cristianos si queremos que la cosa cambie. Nuestro pueblo no necesita una reforma económica. Necesita una reforma moral, una reforma espiritual. Y tú y yo tenemos un grado de responsabilidad en esa reforma, en esa estabilidad. Hay una tercera área donde se necesita vivir bajo los valores espirituales. Tiene que ver con nuestra relación con Dios y nuestra relación con la palabra de Dios. Es significativo, como dije al principio, que en este capítulo de Proverbios 28 y en el capítulo 29 de Proverbios se repita de manera constante la palabra ley. Lo ves en el versículo 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. La ley, la palabra hebrea que se traduce ley, es Torá. Hace referencia a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés. Los que dejan la ley. Los que dejan la ley. Ese dejar la ley de Dios, ese dejar la palabra de Dios, no es un accidente en estas personas. Es una decisión que ellos tomaron y que otros podemos tomar para ir dando pasos en la vida que nos alejan de Dios y nos alejan de su palabra. Y sabes, cuando tú y yo decidimos alejarnos de Dios, va a haber una consecuencia. El versículo lo dice. Los que dejan la ley alaban a los impíos. Sabes, un creyente que está bien con Dios, cuando observa la manera de vivir de otros, puede llegar a decir, esa manera de vivir es incorrecta. Esas actividades o esa manera de hablar de otros que no conocen del Señor no está bien, no es correcto hacer eso. Pero cuando ese creyente que está bien con Dios llega a alejarse de Dios, ahora, en vez de cuestionar la manera de vivir de la gente que no conoce, ahora es parte. Ahora, lo que antes condenaba, ahora es mi manera de vivir. Lo que antes me parecía malo, ahora me parece bueno. Lo que antes era incorrecto, ahora es admisible en mi vida. Porque cuando tú y yo decidimos vivir con valores diferentes a los de la palabra de Dios, empezaremos a aceptar
un tipo de comportamiento que es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Así es que cuando tú y yo escogemos vivir bajo los valores de la palabra de Dios, eso va a producir un efecto en nuestra vida. Y por eso el versículo continúa diciendo, mas los que la guardan contenderán con ellos. Por supuesto, el creyente que está viviendo bajo los valores cristianos no va a estar de acuerdo con el comportamiento equivocado y pecaminoso de otras personas. Pero cuando me alejo de la ley de Dios, cuando me alejo de Dios y de su palabra, cuando las cosas espirituales ya no son lo que deberían ser, entonces, ahora empiezo a alabar la manera de vivir de los impíos. Ahora empiezo a adoptar la manera de vivir de los impíos en mi vida. Ahora empiezo a engañarme y a decir, ¿por qué pasé tantos años metido en una relación cercana con Dios si ahora realmente estoy disfrutando de la vida y de los pecados y de todo lo que me ofrece? Hermanos, si decides dejar la ley, tu vida cristiana se dañará. Observa versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hermano, no pierdas el tiempo orando. No pierdas el tiempo orando. Porque si tu oración no está respaldada con una vida de obediencia, estás perdiendo el tiempo. Porque aquel que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, su oración también es asquerosa para Dios. ¿Quieres que tu oración sea escuchada por Dios? ¿Quieres que tu oración tenga un impacto en tu vida y en la vida de otros? La obediencia es el camino. Cuando vivimos en obediencia al Señor, cuando oímos, cuando nos acercamos a escuchar la ley de Dios y aprendemos a obedecer a Él, esa oración es grata para Dios. Observa el mismo concepto en el versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dos maneras de vivir. Mas el que confiesa y aparta alcanzará misericordia. Confesar y apartarse. Dos acciones que Dios espera que tú y yo tomemos. Es nuestra parte, es la parte de nosotros los creyentes, llegar a confesar nuestro pecado y apartarnos de ese pecado. Y cuando nosotros damos esos dos pasos, Dios nos bendice con misericordia. Amor en acción significa misericordia. No amor teórico, amor práctico en la vida. Es nuestra responsabilidad confesar el pecado y apartarnos de él. Confesar implica dejar de responsabilizar a otros por lo que hemos hecho. Deja de culpar a la esposa que tienes, al esposo que tienes, a los padres que tienes, a los hijos que tienes, al gobierno que nos tocó. Dejemos de culpar a otros, hagámonos responsables de las acciones y las decisiones que nosotros tomamos. Eso es confesar. Señor, he mentido. Señor, he robado. No justificándonos. No buscando a otros, no pensando que otros son responsables. Señor, he hecho esto, te pido perdón.
y decido apartarme. Y cuando eso ocurre, alcanzaremos la misericordia de Dios. Una persona que vive bajo los valores cristianos llega a ese punto. El otro tipo de personas es la persona que encubre los pecados. Si tú y yo llegamos a guardar pecados, si llegamos a engañarnos y a pensar que otros también viven así es que no tienen nada de malo. Si nosotros llegamos a racionalizar el asunto y pensar, bueno, esto no está tan mal. Si empezamos a encubrir el pecado, no habrá prosperidad. Hermano, tienes que estar seguro de eso. Tú y yo debemos estar completamente seguros que eso es lo que pasará en la vida. Cuando tú y yo encubrimos, no habrá prosperidad. Y empezaremos a verlo. Empezaremos personalmente a secarnos por dentro. Empezaremos a observar que la falta de prosperidad empieza a afectar otras áreas y no solo la espiritual. Empezaremos a hacer daño a nuestra familia. ¿Recuerdas a un encubridor de pecado? Cuando estudiaba el pasaje, me acordé del rey David. Un hombre que fue adúltero, tuvo relaciones con una mujer que no era su esposa, Betsabé, allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. ¿Y sabes cuánto tiempo pasó encubriendo su pecado? 1 año. No fue un tema de una semana. 1 año. El hombre conforme al corazón de Dios, David. 1 año. Y no es que llegó el año y por iniciativa propia David se arrepintió. Dios en su gracia y en su misericordia mandó al profeta Natán. Y el profeta Natán le confrontó con el pecado a David. Y David, al verse descubierto, llegó a confesar su pecado, se arrepintió y se apartó de él. 1 año encubriendo el pecado. Cuando llegues a casa, date el tiempo para leer el Salmo 42. Escrito por David. Escrito en esa época negra de su vida espiritual. Y vas a leer y vas a encontrar frases como: he perdido el gozo de mi salvación. No perdió la salvación. He perdido el gozo de mi salvación. Mis huesos se están secando. Y de manera descriptiva, el Salmo 42 describe a un hombre en esa etapa de su vida donde este hombre llega a ocultar su pecado y empieza a cosechar de manera personal esa decisión de encubrir el pecado. Hermano, no te engañes. Puede que nadie más se dé cuenta. Puedes llegar a ser tan pilas que nadie más se da cuenta de lo que estás haciendo y de lo que estás encubriendo. Pero desde adentro te irá secando, te irá carcomiendo la vida. Es mejor confesar y apartarse. Es mejor alinearse con los valores cristianos. El versículo 5 nos dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. La palabra juicio es una referencia a la justicia diaria, a la rectitud con la que debemos vivir. Los hombres malos no entienden el juicio.
La gente pecadora no va a entender la manera de vivir de un creyente consagrado. Tal vez te ha pasado. Como gente que no conoce del Señor no entiende cómo un día domingo no estás dormido en una cama y estás escuchando a un muchachito. La gente no entiende cuando le das tiempo a la oración y a la lectura bíblica y a diezmar con generosidad. No entienden y no entenderán. Porque te das cuenta, el hombre malo habla del valor moral que tiene esa persona. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Aquellos que sustituyen sus valores personales, los valores que aprendieron en la casa de sus padres por valores mucho más grandes, mucho más significativos y buscan a Dios poniéndole a Él como prioridad, entienden todas las cosas. ¿Has tenido algún problema de entendimiento cuando lees la Biblia? ¿Has llegado a pensar, ¿por qué no entiendo la palabra de Dios? Cuando otros me explican, cuando otros me dicen, para ellos parece que es sencillo. ¿Por qué me cuesta a mí? Y sabes, antes de que pienses que es un problema personal, o antes de que pienses que el problema está en la Biblia, el detalle tiene que ver con los valores morales que están rigiendo tu día a día. Porque cuando tú y yo de veras buscamos a Jehová, nuestro entendimiento, Dios mismo abre nuestra capacidad intelectual y podemos comprender la Biblia. Aquí un principio eterno. Es nuestra obediencia a la palabra de Dios lo que va a permitirnos crecer en nuestra comprensión de la Biblia. Es nuestra obediencia a la palabra de Dios lo que va a modificar mi capacidad de entender la Biblia. No es que el que tiene un PhD va a poder leer la Biblia y va a poder entenderla, y el que no terminó la escuela va a estar fregado porque no va a poder entender las Escrituras. Y por eso puedes ver una cita en el Salmo 119 ahí en la pantalla donde dice: más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. No tiene que ver con que los viejos automáticamente saben más y tienen más experiencia. Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Cuando me pongo en una posición de guardar los mandamientos, de obedecer la palabra de Dios, cuando soy obediente a la Biblia, mi capacidad de comprender las Escrituras va a cambiar. Es nuestra obediencia lo que está íntimamente relacionado a mi comprensión de la palabra de Dios. Así es que si de manera constante no entiendo lo que la Biblia dice, no es un problema personal, no es que no eres tan pilas. No es un problema de la Biblia que está escrito en un idioma medio raro. Es un problema de que no soy obediente a Dios. Y cuando no soy obediente a Dios, no voy a entender lo que la Biblia dice. El versículo 7 nos dice: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Dos personas viviendo con distintos códigos morales. El uno apoyándose en su obediencia a la ley, el otro no. Y sabes, cuando nosotros permanecemos en ese alejamiento de la palabra de Dios y llegamos a experimentar de manera práctica nuestro poco entendimiento o nulo entendimiento de las Escrituras, el cuarto paso descrito en el versículo 40 será nuestra realidad. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá.
en el mal. Aquella persona que decide estar alejado de la palabra de Dios, decide no poner a Dios en primer lugar, decide no vivir bajo esos valores cristianos, empezará a endurecerse su corazón. El corazón no hace referencia al músculo cardíaco, hace referencia a la esencia de un ser humano. Habla de nuestras emociones, habla de nuestra voluntad, habla de nuestro intelecto. Y cuando una persona alejada del Señor y por ende endurecida en su corazón, empezará a pensar de manera equivocada, empezará a sentir de manera equivocada, empezará a decidir y a planear de manera equivocada. Pero estará tan engañada que llegue a pensar que todo lo que está haciendo está bien. Porque si de por sí el corazón es engañoso más que cualquier cosa, mucho más cuando el corazón está endurecido. Ten cuidado de permanecer alejado de Dios. Porque el corazón no permanece intacto. El corazón se endura. La contraparte nos la dijo el versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Bienaventurado, doblemente feliz, el hombre que siempre teme a Dios. Un detalle significativo de esa frase, que lo perdemos en nuestra traducción en el español, es que la palabra temer es una palabra distinta a la palabra que usualmente el libro de Proverbios escoge. Cuando estudiamos Proverbios capítulo 1, recordarás que hablamos mucho acerca de la importancia del temor a Dios. Pero cuando Proverbios 28 escribe de este temor a Dios, el escritor escoge otra palabra hebrea para traducir temor, y esta palabra en particular tiene el significado de tener miedo a pecar y a dañar mi relación con Dios. Así es que lo que el texto está diciendo es que es bienaventurado el hombre, la persona que siempre tiene miedo de hacer algo, de pecar y de dañar su relación con Dios. ¿Te da miedo de dañar tu relación con Dios? ¿Te da miedo de hacer algo que dañe tu relación con Él? O tomamos el otro lado y nos vamos al extremo. Nos acercamos tanto a la tentación. Coqueteamos tanto con el pecado pensando, no, nada va a pasar. Esto no me va a afectar, ya soy grande. Puedo regresar cuando quiera. La persona que teme dañar su relación con Dios, es bienaventurada. La persona que le llega a dar una importancia grandísima a su relación con Dios. Y a la hora de pensar, a la hora de sentir, a la hora de decidir, a la hora de hacer planes, tiene siempre el deseo de agradar a Dios y no hacer algo y no tomar una decisión que llegue a dañar su relación con Él. Sabes, en la vida práctica, a veces nosotros los creyentes nos interesa más otras cosas. Es que quiero cumplir esta meta. Y no pensar si esto afecta mi relación con Dios o no. Es que quiero vivir de esta forma. Y no pensamos si eso afecta mi relación con Dios. Es bienaventurado el hombre, la persona
que siempre teme fallarle a Dios, que tiene miedo de hacer algo que esa relación con nuestro Papá Celestial pueda ser afectada. Dos diferentes maneras de vivir. Vivir con los valores distintos a los de la palabra. Y nunca vivir con paz en la vida. Siempre vivir intranquilos, inseguros. ¿Qué pasará? ¿Qué me pasará mañana? O más bien el hombre justo vive confiado como un león. El vivir con los valores cristianos crea estabilidad. Y tú y yo somos responsables de establecer, de tener esa estabilidad. Tú y yo podemos contribuir para que nuestra familia sea un lugar estable, para que nuestro colegio, nuestro trabajo, nuestra iglesia, nuestro país sea un lugar estable. Tú y yo podemos adoptar los valores cristianos y experimentar una cercanía con Dios. Experimentar una comprensión de la palabra de Dios cuando quizá nunca hemos experimentado eso. Caminar con nuestro Señor de cerca. O siempre vivir alejados de Él. Los valores cristianos. Ahora tienes 3 razones. La próxima semana aprenderemos 3 más. De por qué es importante vivir de acuerdo con los valores cristianos. Así es que quizás algunos valores con los que vivimos necesitan ser evaluados a la luz de la palabra de Dios. Porque cuando vivimos con los valores cristianos, la paz interna estará en nuestra vida. Habrá estabilidad y mi relación con Dios estará bien. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos observar lo importante que es vivir bajo esos valores cristianos. Ayúdanos, Señor, a evaluar los valores que ya poseemos, evaluarlos a la luz de tu palabra. Ayúdanos a cambiar aquellos que deben ser cambiados, a sacar de nuestra vida aquellos valores que no deben estar y sustituirlos por estos valores eternos de tu palabra. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra a nuestra vida, Señor. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted dice, pastor, yo vengo por primera vez, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano si viene por primera vez. Permítame orar por usted, por favor. Veo su mano, gracias. Veo su mano atrás también, gracias. Veo sus manos atrás también, gracias. Bájenlas nomás. Veo atrás sus manos también, gracias. ¿Alguien más? Para las personas que levantaron su mano, sus manos, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más.
Es totalmente voluntario. No se sienta presionado, no se sienta presionada, no es la idea. Es totalmente voluntario. Si usted desea, usted que nos está visitando, puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado de nuestra iglesia esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, si quiere darnos el privilegio de poder conversar un momentito con usted, con toda confianza, en este momento, venga, pase a la parte de acá abajo donde estoy yo. Permítanos conversar un ratito con usted. Si quiere pasar con toda confianza. No se sienta presionado, si no quiere hacerlo está bien, pero si desea pasar, venga con toda confianza, en este momento. Venga nomás. Si quiere pasar, hágalo nomás, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias por las personas que nos visitan. Señor, tú que conoces mejor que nadie su vida y sus necesidades, yo te pido, Señor, que tú puedas suplir esas necesidades conforme a tu plan y tu voluntad. Te ruego de manera especial, Señor, por su salvación, si todavía no te conocen como Salvador personal. Te ruego, Padre, que hoy sea el día de salvación. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a darnos cuenta de lo esencial que es vivir de acuerdo a los valores espirituales. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Dale. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en su tormenta, aunque tardaré tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente.
siempre tienes el control.